Muy buenos días, mis amados hermanos. Nuevamente damos gracias a nuestro Dios por la oportunidad que nos brinda en este día de poder aprender de su palabra a través de esta escuela dominical que estamos estudiando y ha sido desarrollada durante todos estos domingos, aprendiendo de el catecismo de Heidelberg. Entonces, mis hermanos, vamos a iniciar esta clase. Entonces, iniciamos en las diapositivas. Mi hermano, ¿puedes darme ahí diapositivas? Entonces, la primera pregunta. La pregunta 30 de este catecismo que nos corresponde en el día de hoy. La pregunta 30 dice: entonces, la pregunta del día de hoy del catecismo de Heidelberg es la 30, la cual hace este cuestionamiento diciendo: ¿creen pues también en el único Salvador Jesús aquellos que buscan su salvación en los santos o en sí mismos o en cualquier otra parte? La respuesta dice, si un hermano gusta, puede leer la respuesta de esta pregunta. No, porque aunque evocan se gloríe de tenerle por Salvador, de hecho niegan al único Salvador, Jesús. Pues necesariamente resulta o que Jesús no es perfecto Salvador, o que aquellos que con verdadera fe le reciben por Salvador tienen que poseer en él todo lo necesario para su salvación. Muy bien, ahí dice que no. Mire, la pregunta sencillamente está cuestionando que hay en la iglesia, personas en la iglesia. Entonces estamos hablando de un contexto de hombres y mujeres que están asistiendo a una iglesia. Por eso es el propósito de este catecismo de Heidelberg, que fue redactado o se hizo en el año o en el siglo XV o XVI, año 1562, si no estoy mal. ¿Por qué razón? Porque la iglesia tenía una situación, unos inconvenientes, unos problemas con respecto a la vida cristiana. En ese contexto, lo que estamos nosotros viendo es que a través de esta pregunta vamos a ver que hay personas en la iglesia que creen en el Señor Jesucristo, confiesan, si dice yo creo en el Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Pero hay un problema, y es que también ellos creen en otras cosas, como en santos, como en imágenes o como en sí mismos, diciendo que hace falta algo, que esto en la pregunta se va a desarrollar, en donde piensan, no, es que no es suficiente el Señor Jesucristo, hace falta algo. Entonces esta pregunta en el día de hoy, mis amados hermanos, se va a desarrollar para combatir, o mejor, para hacerles ver a estos hermanos que también en el día de hoy, o yo llamo personas que van a una iglesia, en el día de hoy, que están pasando por esta misma situación, o que viven en estos mismos conceptos. Hoy
en el desarrollo de esta pregunta, que efectivamente dice que no, porque esa es la que es el desarrollo, absolutamente dice no, no son salvos o no tendrán salvos si solamente confiesan que el Señor Jesucristo es el único Salvador, sino que también creen en otras cosas. Entonces dice que no. Desarrollando en la siguiente diapositiva, concadenando con las clases anteriores que nuestro profesor y diácono Aldemar nos estaba explicando, nos estaban enseñando para tener en cuenta la importancia de por qué nuestro Señor Jesucristo o nuestro Señor Jesús es Salvador, es el Salvador. Vemos que en primera instancia las Escrituras lo manifiesta, lo revela. Esto es algo muy importante. Por eso todo el que viene a la iglesia debe estar convencido que las Escrituras es fiel a lo que dice. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. No contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando las Escrituras revela que su Hijo único, Jesucristo, llamado Jesús, ¿qué significa Jesús? Salvador. Salvador. Muy bien. Es el único. Entonces, ¿a qué responde? Vamos a recordar la clase pasada. ¿A qué responde? O cómo nosotros, cuando escuchamos que Jesús significa Salvador, ¿qué significa eso? ¿Qué aprendimos? ¿Por qué nos dice eso las Escrituras? ¿Cuál es la razón de que Jesús es Salvador? Vamos, amada iglesia. Digan algo. La pregunta es la razón por la cual Jesús es el Salvador. Pues lo leíamos porque Él era el único que podía darnos salvación. Porque es el único medio que Dios puso para que seamos salvos. Hay algo más preciso. Porque es el único que puede cumplir la ley. Satisfacer la ley de Dios. Muy bien. No hay otro ser, digamos, que pueda porque es Dios. Satisfacer el decreto, ¿sí? La ley de Dios. Listo. Esto es muy importante recordar, pero hay un aspecto muy, muy esencial del por qué es el Salvador. Porque es Dios. Por su esencia. ¿De acuerdo? O sea, esto no sabemos, o sea, las Escrituras no muestran que Él es nuestro Salvador a causa de que nosotros hemos caído en pecado o porque el hombre cayó en pecado. Es un aspecto natural de Dios eternamente, la cual nosotros en la Escritura vemos que es Salvador. Sí, sino que se me ocurre que nosotros estemos atentos a que la Escritura nos muestra que no hay ninguna criatura que pueda cumplir la ley. Los ángeles violaron la ley en el cielo, los hombres en la tierra, y el único perfecto que no transgredió la ley fue Jesús, y me hizo pensar eso el aporte del diácono Sergio. Él es la satisfacción de la ley, pero Él es ley en sí mismo, lo que usted decía, es su ser. Muy bien, vamos a ir al texto, porque vamos a mirar, y esto es importante tenerlo en cuenta, porque va a quitar del medio de nosotros, de nuestro corazón, pero también del medio de la iglesia, a personas que estén convencidas de que hay otras razones o hay otras formas por las cuales se pueda adquirir salvación. Entonces estamos siendo enfáticos de que las Escrituras nos enseñan y nos revela que Jesucristo es el único en su ser. O sea, por eso es Salvador. ¿Cuál es la cita Hechos 4, 11 y 11, si un hermano gusta, para poderla leer. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo.
y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Muy bien. Dice que esta piedra reprobada, o sea, siempre va a ser rechazada por los hombres. Eso, reprobar, quiere decir rechazada, rechazar. Pero este viene a ser el único que nos puede salvar. Miren, esto es algo que se está viviendo en el día de hoy, amados hermanos. ¿Por qué rechazan tanto al Señor Jesucristo? Por la misma razón, porque no ven y no les es claro que Él sea el único, que estamos viendo de este aspecto, que en todo lo que es Él, como Salvador, sea suficiente. Entonces, como es rechazado, pero las Escrituras dicen, aún así cuando los hombres lo rechazan, este es el único en el cual puede toda persona que cree en Él ser salva. La siguiente punto para poder estar desglosando siguiente. ¿Cuál ven ahí? La siguiente. Sí, siguiente diapositiva. De que no solamente Él es el único, sino que también es completo. Dejémoslas ahí en las diapositivas. Entonces, cuando vemos nosotros que es completo, se refiere a todo lo que Él hace, en toda su obra. Ahí hay una cita para buscar y corroborar esta explicación y tener esa certeza de que no solamente Él es el único por las características que Él tiene naturales como Salvador, sino que también por su obra completa sea eficiente y posteriormente lo que nosotros vamos a entender es que es suficiente para ser salvo. ¿Qué dice en la cita de que Él es completo? Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Muy bien, amada iglesia, tengamos en cuenta esto muy importante. Las Escrituras nos está revelando que todo lo que el Señor Jesucristo hizo en cuanto a la demanda de la ley, recuerden que la ley demanda que por la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. Muy bien, eso tenemos que tenerlo muy claro. Y esa demanda de la ley, efectivamente el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, la pudo pagar. Por eso toda su obra completa de lo que Él hizo es suficiente. Ahí vemos ese aspecto del por qué nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, también es suficiente y la cual hace que la demanda de la ley que Dios establece por la transgresión de la misma ley de Dios, esta se tenga que pagar de manera satisfactoria. La satisfacción tiene que ver con aquello que Dios le agradó su ofrenda. Colosenses 1, 19 al 20. 1, 19 al 20, Colosenses. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Muy bien. Dice, acá hay otra versión de Colosenses.
lenguaje actual. Colosenses 1, 19 al 20. Y en él se encuentra todo el poder divino. Por medio de Cristo, Dios hizo que todo el universo volviera a estar en paz con él. Y esto lo hizo posible por medio de la muerte de su Hijo en la cruz. Bien, mis amados hermanos, amada iglesia. En resumen de esto, con las clases anteriores, estamos aprendiendo la importancia de que el Salvador, el cual es Jesús, cumple con todas estas características demandadas por la misma palabra de Dios, pero que ella nos revela que Jesucristo, el Salvador, cumple con estos aspectos importantes de que Él es único y que toda su obra fue completa, no sobró nada, no faltó nada, y que esta obra hace que sea suficiente, no solamente para que pague nuestros pecados, sino que también le sea de agrado y aceptable a nuestro Dios como ofrenda o como paga. Esto es muy importante. Si hay algo que a Dios no le es suficiente, pues no le es agradable y no lo aceptará jamás. Por lo tanto, Él, Jesús, para nuestro Dios Padre, le es de agrado por la suficiencia de su obra. En la siguiente diapositiva, mis amados hermanos, entonces vamos a ver las situaciones que muchos de los hermanos que se congregan en la iglesia van a estar luchando, y que incluso hay en medio de nosotros que están convencidos. ¿De qué cosas? Muchas veces pensamos, en la siguiente diapositiva, pensamos nosotros que hace falta algo. Pelo pa'l moño. Que no es suficiente con lo que nosotros entendemos o sabemos de las Escrituras o lo que habla las Escrituras, sino que hace falta algo. Falta el peso o el centavo para el peso. Y esta situación no solamente la estaban combatiendo en aquel tiempo, en el siglo XV y XVI, los predicadores, la iglesia estaba pasando por esa situación, sino que en el día de hoy también estamos viviendo estas cosas. Ahora, ¿qué nosotros pensamos? ¿Qué piensa el hombre con respecto a eso? De que hace falta algo para que pueda contribuir a la salvación. Siguiente diapositiva. Entonces nosotros vemos que cuando nosotros pensamos en algo que es imágenes. Ahora, ¿por qué llegó a esto del desarrollo de esta pregunta? Porque yo quiero ir a las Escrituras cuando vamos a ir a la cita. Y mire que esto le estaba pasando al pueblo de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir a la cita en Hechos capítulo 7, versículo 40-41. Un hermano que lea fuertemente este texto. Hechos capítulo 7, del 40 al 41. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que hayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. ¿Sí entendieron qué pasó? ¿Quién está contando esta historia aquí en Hechos de los Apóstoles? Listo, Lucas. Pero ahí hay un personaje que está hablando. No, No, en Hechos de los Apóstoles. Hay uno que está a punto de apedrearlo.
y posteriormente lo matan. Esteban. Muy bien. Esteban cita este texto que está en Éxodo. ¿De acuerdo? Mis amados hermanos, mire qué es lo que estaba pasando cuando sale el pueblo de Egipto y están en el desierto. Como están contaminados, recuerde que están contaminados ellos de todas las cosas que estaban viviendo y que vieron allá en Egipto. Cuando se ausenta Moisés, entonces ellos dijeron, no, no sabemos qué le pasó. Y la única garantía de que nosotros podamos ser cuidados, guardados y salvados por Dios es que hagamos una imagen. Eso es lo que piensa. Mis amados hermanos, lo que estoy queriendo hacerles entender es que nosotros aún en la iglesia, muchos piensan eso. No es suficiente que Dios sea invisible, tenemos que verlo, tenemos que palparlo, y por esa razón se inclina el corazón a poder decir o crear algo que sea tangible, algo que podamos ver y que podamos representar. Entonces, lo que estoy queriendo decir, mis amados hermanos, es que revisemos en nuestro corazón ciertas cosas que están pasando en nosotros. Y esto le estaba pasando también al pueblo de Israel. Por eso el que estaba en el desierto era el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios pensaba que no estaba Dios. Si no estaba Moisés, entonces Dios no estaba con nosotros. Ellos decían, pero si nosotros hacemos una imagen, Dios puede estar con nosotros. Esto también puede pasar que muchas veces nosotros pensamos que por nuestras propias obras, como nos hace falta, pensamos eso, falta algo para ser salvos, entonces obramos, yo me voy a portar bien en el día de hoy, de aquí en adelante. Ahora, hay una situación en la cual pasa muchas veces en nosotros, y es que cuando nos sesgamos o nos inclinamos a creer, y voy a colocar un ejemplo, hemos cometido un pecado gravísimo, alguno de nosotros, un pecado. Nómbreme algún pecado, algún acto de transgresión. Robar, listo. Voy a colocarme como ejemplo. He robado. Y definitivamente vienen las consecuencias. Me llevaron a la cárcel, pagué la pena y salí. Pero aún así, con todo lo que me pasó, digo, yo ya no voy a volver a robar. Esto es algo que es muy peligroso. Porque muchas veces nosotros pretendemos, confiamos, de que ahora yo no voy a cometer este pecado que cometí antes. Porque mi confianza está en ¿qué? En que yo no lo voy a volver a hacer. Y esto es algo muy peligroso. Las escrituras tanto dice que cuando uno juzga a otro por un pecado, tiene que tener en cuenta que también nuestros pies no se vayan a resbalar o no vayan a caer. Siempre estamos nosotros pensando en que somos capaces de que por nuestras propias obras, por lo que hacemos, podemos contribuir a la salvación. Pregunta uno a las personas afuera: ustedes son malos. Uno hace siempre ese cuestionamiento. Todas las personas son malas. Y siempre van a decir, no, es que yo no he robado, no he matado, no he hecho nada indigno. Pero uno llega y les dice, y es por esa razón ustedes merecen ir al cielo. Claro que sí. Yo soy digno de ir al cielo porque no he robado, porque no he matado a nadie, porque yo le hago el bien a los demás. Entonces estamos viendo que aún así como las personas que están afuera piensan, muchos que están en la iglesia también. Es por esta razón, mis amados hermanos, que estamos encontrando un problema dentro de la iglesia que estamos también detectando, porque no falta aquel que dice, yo voy a la iglesia porque si yo voy a la iglesia me va a ir bien. Si yo diezmo, me va a ir bien en la economía. Y si yo hago cosas dentro de la iglesia, tengo los beneficios de Dios.
Y nosotros no podemos ignorar eso, pero está pasando. Y esto es totalmente contrario a lo que las Escrituras enseñan. Porque nosotros no tenemos los beneficios de Dios, no tenemos la salvación que Dios otorga por lo que nosotros hagamos. ¿Es claro? Para poder tener clara la idea, nosotros que somos salvos, el resultado, o tiene que verse como resultado, las buenas obras. Esto es diferente. Yo hago lo que Dios demanda. Yo vengo a la iglesia porque Dios es el que lo demanda. Yo amo al hermano porque Dios lo demanda. Yo diezmo y ofrendo porque Dios lo demanda. Pago impuestos porque Dios lo demanda. Todo es porque Dios ordena. Y por último, nosotros vemos en esta parte de este punto de lo que siempre nosotros estamos pensando es que otras personas nos pueden contribuir a nuestra salvación. Isaías 31, 1, 3. Un hermano que lea fuertemente Isaías 31 del 1 al 3. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Pero él también es sabio y traerá el mal y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Muy bien, mire, el texto es muy claro, mis amados hermanos, amada iglesia. Nosotros también pensamos, algunos de nosotros también pensamos que no es suficiente en medio, y esto pasa aún en medio de situaciones adversas de nuestra vida. Nosotros buscamos ayuda y no significa que no se necesite la ayuda de personas. Lo que pasa es que aquí Isaías está denunciando un pecado gravísimo del pueblo, y es su confianza en la cual deben depositar en Dios, pero esto lo único que hacen es buscar en aquellos que tienen, como ven, y más colocan en el ejemplo de Egipto, una nación poderosa, una nación inmensamente fuerte, tanto económica, tanto militar, tanto política. Entonces dicen, pues allí, ante mi necesidad, en mi adversidad, ellos pueden ayudarme, me pueden suplir a tal adversidad que estoy pasando. Y esto es lo que muchas veces de nosotros nos está pasando. ¿Qué significa? Y voy a colocar un ejemplo del día de hoy. El día de reposo, Dios lo demanda para que lo guardemos, ¿correcto? ¿Sí es claro? Sí. Es una orden, que lo guardemos. ¿Qué sucede si yo estoy pasando por una necesidad económica? Y yo sé que eso me ha pasado también a mí. Pero en lugar de venir aquí, yo voy a ir a buscar trabajo, o estoy trabajando y hago la claridad. Muchos de hermanos en la iglesia están trabajando porque sencillamente es una obligación por su trabajo. Ejemplo, los que trabajan con el Estado, los militares, son exceptos a que no estén en el día del Señor. Médicos. Pero hay hermanos, y somos conscientes de que algunos de nosotros buscamos trabajo y siempre va a ser en el día del Señor. Cuando nosotros decimos, mi necesidad económica es muy alta, pero muy grande, y la única forma de poder suplir a esa necesidad es dejar de venir e ir a buscar trabajo o ir a trabajar en este día. ¿Qué creen, mis amados hermanos, que estamos manifestando? Cuéntame. Rebeldía, desconfianza.
Dios. Lo que dice Isaías, no están confiando en Dios. Yo sé que es muy difícil, mis amados hermanos. Sé que algunos de nosotros, por alguna razón, circunstancia, trabajamos en el día del Señor. Pero mis amados hermanos, es que no puedo explicar o enseñar otra cosa que el Señor dice y demanda. Y Él dice, prefieren ustedes confiar en la ayuda de aquellos que están afuera, que no son ni siquiera sus hermanos de la iglesia, de la fe. Ponen su confianza en ellos en lugar de confiar en mí. El pueblo de Israel siempre va a tener hombres que los pastoree, que los gobierne. Pero ellos prefieren ir a buscar a otros gobernantes, a otros que son más poderosos efectivamente, como en el caso de Egipto, donde si el pueblo de Israel tenía hambre, o toda la tierra había hambre, ¿dónde había pan para poder suplir esa necesidad? En Egipto. Siempre ha sido así. Pero nosotros a veces creemos, mis amados hermanos, y esto pasa, ¿por qué? Porque cuando hay una necesidad, cuando todo está bien, yo creo que nosotros decimos, no, estos hermanos son pecadores, estos hermanos todavía no confían en el Señor. Pero esto pasa cuando nosotros estamos en una situación tan difícil, tan adversa, que es donde tomamos estas decisiones y se revela lo que hay en nuestro corazón. Entonces, todas estas cosas que se revelan de nuestro corazón, la palabra de Dios llama idolatría. Porque colocamos nuestra confianza, porque colocamos nuestras fuerzas a estas cosas, como es a los ídolos, como es a nuestras propias obras y como es a otras entes o personas distintas a las que Dios ha establecido, las cuales nos ayudan. Esto, mis amados hermanos, es de preocuparnos porque sencillamente no es una situación que estaba pasando cuando se redactó el catecismo de Heidelberg, sino que en el día de hoy también está sucediendo. Y esta situación, esta práctica de idolatría, nosotros lo entendemos o lo sabemos por las Escrituras que es una afrenta a Dios. ¿Qué significa afrenta? Cuando yo hablo afrenta a Dios. Una ofensa. ¿A qué? ¿Una ofensa a qué? A su ser. Es una ofensa a su honor y a su dignidad. O sea, recordemos que cuando estas cosas se practican, estamos colocando entre mi vida y entre Dios alguien o algo en medio. Y eso es idolatría. Y eso entonces estoy queriendo decir, y estoy afrentando, sí, estoy diciendo que Dios no es suficiente, que es lo que estamos viendo nosotros con respecto a la salvación. No es suficiente y no es digno de total adoración. Entonces, todo esto tiene que ver con que nuestro Dios nos da a nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, para que estas cosas no sucedan en nuestras vidas. Porque eso es afrentar contra Dios, contra su honor, contra su dignidad. Para eso nosotros hemos sido creados, para glorificar a Dios. ¿Alguna pregunta hasta este momento? ¿Alguna sugerencia, aporte? ¿Está claro lo que piensa algunos de nosotros en la iglesia? De pronto, usted decía que como creyentes muchas veces nuestros ojos están en otras motivaciones o en otras cosas, ¿eh? Pero mi pregunta sería entonces, ¿es o no es creyente? Eso sería una pregunta de todos. Como creyentes día a día estamos en crecimiento, ¿no? Sí. Estamos aprendiendo. Pero un creyente que ya es maduro, que ya es conocedor de la Biblia, y más en nuestras iglesias que se estudia la palabra de Dios muy al fondo, ¿no?
O sea, ya para mí sería como no es que crea, sino como que acude a otras cosas sabiendo que no ofenden a Dios, ¿no? Que ofrendan, como está diciendo usted. Bien, esta es una pregunta a la cual no tengo respuesta porque cada uno de nosotros tenemos que responderla. ¿Son creyentes? Porque hay hermanos que no están aquí en este momento y posiblemente no van a venir. No puedo dar respuesta a esas cosas o a estos hermanos que están pasando en sus vidas. Los que ustedes están aquí es porque sencillamente también por la obra de Dios, pero que ustedes también están comprendiendo la importancia de la veracidad, de la exactitud, precisión de las Escrituras con respecto a nuestra salvación. Entonces, esa es una pregunta a la cual cada uno de nosotros tenemos que estar respondiendo todo el tiempo. Por último, siguiente diapositiva. Ya terminando, nosotros, ¿qué necesitamos? Miren, mis amados hermanos, no tenemos que ser ajenos a la situación que estamos viviendo de la iglesia. Recordemos que la iglesia es un solo cuerpo. No significa que si yo estoy firme en la fe o que yo estoy juicioso, viniendo a la iglesia todos los domingos, cumpliendo con lo que Dios demanda, no significa que no sea yo partícipe de algunas cosas que faltan de otros hermanos. O sea, me responsabilizo también, soy también responsable del cuidado de muchos de los que están aún débiles en la fe. Por esa razón, mis amados hermanos, con todo esto, que nosotros no somos exceptos de que no nos pase en algún momento todas estas cosas, debemos de tener nosotros claro de la necesidad todo el tiempo de Dios. Clamar es algo muy importante que debe hacer uno todos los días. Siguiente diapositiva. Terminando este desarrollo de esta clase, entonces lo que vamos a ver nosotros es que siempre, mis amados hermanos, debemos de estar clamando para que Dios nos guarde. ¿De qué nos guarde, mis amados hermanos? De nuestro propio corazón, pero también del mundo. Yo quiero que, mis amados hermanos, vayamos a Juan 17 y vamos a terminar con esta cita que es muy importante. Me pareció tan precisa porque muchas veces creemos que no necesitamos clamar a Dios. Pero esa debe ser nuestra necesidad todo el tiempo, todos los días. Juan 17, 15 al 17. Que haya encontrado la cita puede leer, mi amado hermano. No que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Quién está haciendo esta oración? El Señor Jesucristo. ¿Qué está pidiendo? Que seamos guardados del mundo. O sea, mis amados hermanos, si el Señor Jesucristo clamó al Padre por nosotros, ¿por qué nosotros no hacerlo? Clamar al Señor nuestro Dios por que nos guarde de nuestro propio corazón, del mundo, de un sistema que en el día de hoy se está levantando fuertemente, que Dios nos guarde. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios es la que nos santifica. Ese es el resumen de todo esto que nosotros estamos haciendo. En el contexto de la palabra es que fácilmente nosotros levantamos ídolos. En el siglo XVI la iglesia se había desviado y empezaron a buscar otros mediadores en vez de Jesús. Por eso creían en los santos. Normalmente alguien comete un pecado y dice, yo no puedo ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque anoche pequé. Oiga, si usted pecó, corre a la iglesia. Vamos a orar por él, a ser amado por él. No porque Dios solo esté en la iglesia. ¿Sí? Pero ¿cuántos de nosotros nos pasa y nos dice uno, no, es que no me siento digno? ¿Y qué busca? Ya me dice, pastor, ore por mí, o hermano, ore por mí, o a la esposa o al esposo, ore por mí. El problema de la pregunta 30 es que el hombre siempre busca otro mediador fuera de Cristo.
¿Cristo cuántas veces murió en la cruz, Caleb? Y esa muerte es suficiente, es perfecta para el perdón ¿de cuántos pecados, Johan? Muy bien, de todos nuestros pecados. Entonces, ¿por qué no correr a Cristo? La iglesia en el siglo XVI se había llenado de santos como mediadores, de María como mediador, la madre de Jesús, de los símbolos. Y lo que está diciendo acá, el único que es suficiente para la salvación es Jesús. Y Hebreos nos va a hacer pensar en eso. ¿Cuántas veces tiene que morir Jesús en la cruz para el perdón de nuestros pecados? Pero el culto en el siglo XVI se había convertido en una acción de no solamente recordar la muerte de Cristo, sino que sustituía la muerte de Cristo. Entonces, cada vez que se celebraba el culto en el siglo XVI, se decía que estaba muriendo Jesús y por eso iban al culto. Entonces, el culto se convirtió en una acción de idolatría. Entonces, la idea que ustedes vengan al culto no es para el perdón de sus pecados o para su santificación, sino porque Cristo ya los salvó y la presencia de Cristo está en medio de los que Él ha redimido. Y la santificación está ocurriendo todos los días. ¿Hasta cuándo, diácono Mario? Hasta que Cristo venga. O sea, hasta que Él venga o nos llame a su presencia. Ahora, la santificación solamente es para los que recién han llegado a la iglesia, los que están luchando con pecados escandalosos. Nancy, ¿para quién es la santificación? Para todos. ¿Incluye los diáconos? Todos. ¿Incluye los ancianos? Todos los pequeños. ¿Incluye los pastores? Entonces, ¿por qué nosotros buscamos otros mediadores? La pregunta ahí está, y con eso tenemos que cerrar. Sí, el único mediador suficiente, perfecto entre Dios y los hombres es ¿quién, Juan David? Jesucristo. Si por alguna razón caemos, ¿quién nos puede levantar? Cristo. Si por alguna razón resbala nuestro pie en el pecado, ¿quién nos puede limpiar? Si por alguna razón nosotros dudamos de nuestra fe, ¿quién nos puede afirmar? Entonces no hay una persona en la iglesia, ni en ninguna otra iglesia, que sea más santa una que otra. ¿Por qué, Karinita, no hay un santo más santo que otros? ¿Por qué? ¿Por qué tú no eres más santa que tu hermano? ¿O tu hermano más santa que tú? Karina. Porque todos somos santos. Muy bien, pecadores. El único que no viola la ley, el único que no violentó la ley, el único que cumplió la ley y satisfizo la ley es Jesucristo. Y con eso terminamos en esta pregunta. Nuestra esperanza, nuestra seguridad es Cristo. ¿Por qué venimos al culto? No para hacer un nuevo sacrificio, sino porque Cristo ya murió por nosotros y a Él le presentamos su obra. No es nuestra obra. Ahora, todo aquel que ha nacido de nuevo tiene, como usted dijo, diácono Jean-Lee, frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuándo? Todos los días. Si se cae, se levanta, por gracia de Dios. Si no se ha caído, ¿por qué no se ha caído? Por gracia de Dios. Si es perseverante, diligente, llega temprano a la escuela dominical, cumple sus diezmos, se viste bonito, es por la gracia de Dios. ¿Algún mérito tenemos nosotros, Andreita? Ninguno. Aún cuando nos arrepentimos, eso es obra del Señor. Aún si nosotros vemos una obra extraordinaria, oiga, hoy di mis diezmos, hoy di más que los diezmos. Porque normalmente la gente que pelea con los diezmos es para dar menos, no para dar más. Nunca dicen, oiga, verdad, yo no voy a dar el 10%, voy a dar el 20%. Porque amamos el dinero, codiciamos. Pensamos que ese es nuestro bienestar. Pero aun cuando nosotros pudiéramos dar más, eso sería gracia de Dios. de Dios. Mi amado Señor,
Gracias por este momento y esta oportunidad de comprender que a través de tu palabra, Señor, nosotros estamos completos en Cristo y que estamos, Señor, agradecidos porque trabajas en nuestras vidas, Señor, cada vez santificándonos, porque es maravilloso entender, Señor amado Dios, que no necesitamos de otra cosa o de alguien diferente a tu Hijo amado Jesús. Te damos muchas gracias, Padre amado, y te pedimos que coloques en nuestro corazón siempre clamar a ti, amado Señor, que nos guardes y que nos cuide y que tenga misericordia de cada uno de nosotros, que tenga misericordia de tu iglesia. Amado Señor y Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.